En el crudo invierno de 1853, en Galicia, la desolación era la dueña de la casa. No había suficiente comida para llenar el estómago. El hambre se aferraba como un fantasma y el cólera dejaba su huella de muerte. En medio de este panorama desolador, alrededor de 1.700 gallegos se aferraron a un rayo de esperanza. Decidieron enfrentar el desafío más grande de sus vidas, todo en busca de una vida mejor. Sin embargo, lo que no sabían era que ese camino tortuoso los llevaría a Cuba, donde les esperaba un tormento inimaginable. En aquel entonces, Cuba, la joya de la corona española en las Antillas, se había convertido en la reina indiscutible de la producción mundial de azúcar. Con el auge de los campos de caña y la lucha contra la esclavitud, la isla estaba en pleno cambio. En este contexto, impulsado aún más por el deseo de blanquear la población y sofocar cualquier indicio de rebelión, surgieron planes de colonización que buscaban reemplazar a los esclavos con trabajadores libres, preferentemente blancos. Uno de los principales impulsores de esta empresa sería Urbano Feijoo de Sotomayor, un próspero magnate español, también gallego, que ya residía en la isla. Al percatarse de la creciente necesidad de mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar, concibió una estrategia destinada a reclutar a gallegos empobrecidos y trasladarlos a Cuba para ejercer como colonos. Se mostraba como un filántropo y un hombre de buenas intenciones, supuestamente destinado a ayudar a miles de gallegos. Con el respaldo del gobierno, en tan solo medio año, lograría organizar 8 expediciones desde Galicia a La Habana, sumando un total de 1.744 trabajadores. Los futuros colonos, consumidos por la miseria y el hambre, mordieron el anzuelo de la esperanza en busca de un futuro mejor. La mayoría no sabía leer ni escribir, por lo que, sin saberlo, habían firmado cláusulas abusivas gracias a las cuales podían quitarles el pasaporte o sufrir castigos corporales si no cumplían con sus obligaciones. Ya en Cuba, Feijoo los engañó y traicionó de manera despiadada, convirtiéndolos en esclavos de las implacables plantaciones de caña. Trabajaron sin tregua bajo el sol implacable, en jornadas de 14 a 16 horas al día. La comida escaseaba y la higiene era una ilusión lejana. Fueron tratados como sombras sin derechos, sufriendo castigos brutales y una extrema explotación. Tan solo 2 meses después de la llegada de la primera expedición, más de 300 hombres habían perecido. Muchos se rebelaron, pero fueron duramente castigados. Los que consiguieron huir se refugiaron con esclavos fugitivos o se convertirían en mendigos por las calles de la isla. Sin embargo, algunos lograrían plasmar sus penurias en cartas dirigidas a sus familias en Galicia, revelando el horror que vivían en Cuba. Así, el velo se rasga y emerge la indignación ante la verdadera naturaleza del proyecto de Urbano Feijoo, una esclavitud disfrazada. Desde Cuba hasta España, un clamor de protestas se alza, llegando incluso a las altas esferas. Las Cortes españolas toman la decisión de liberar a los trabajadores gallegos de sus compromisos con la empresa de Feijoo y les devuelven la libertad para regresar a Galicia. La resolución final es clara. La empresa se desintegra. Increíblemente, Feijoo evita la responsabilidad y los emigrantes quedan despojados de cualquier derecho a reclamación. Aquellos que lograron escapar y regresar a Galicia se encontraron con un recibimiento amargo. Habían emprendido el viaje en busca de un futuro mejor, pero solo hallaron una realidad de agonía y sufrimiento. La humillación de regresar con las manos vacías los sumió en un silencio total. Sus historias de tragedia quedaron sepultadas en los rincones más oscuros de la memoria colectiva. Lo más cruel es que Feijoo, a pesar de su infamia, continuó ostentando su poder y prestigio. Ni siquiera la cancelación de su perverso proyecto de esclavización de gallegos en 1855 le trajo consecuencias. La impunidad con lo que actuó refleja la opresión y la injusticia que reinaba en esa época.